Bien, vamos a arrancar. Mucha gente preguntándome sobre todo este tema del fin de semana y bueno, la que ustedes ya saben, primera supuesta incursión. Me voy a cuidar mucho lo que voy a decir hoy porque es complicado y porque desde ya les digo, no tengo verdades absolutas sobre nada, no tengo conocimiento pleno de los hechos que se produjeron el fin de semana y a comienzos de esta semana. Creo, sin ser, sin pecar de sabiondo ni nada de eso, creo que realmente poca gente en Venezuela los tiene. Llegaría a decir que ni siquiera todo el mundo dentro del régimen chavista sabe lo que ocurrió realmente el fin de semana, pero como quería comunicarme con ustedes, como quería expresar algunas cosas, algunas aclaratorias, algunas precisiones que me parecen importantes, estoy haciendo este live que ustedes probablemente están viendo en diferido en el canal de YouTube. Se pausó. Bueno, si se pausó, ya volverá a ponerse en play. Bien, varias cosas. Parto de allí, no tengo una certeza absoluta, una verdad absoluta sobre lo que ocurrió el fin de semana. No sé realmente si todo lo que se ha dicho es verdad, si todo lo que se ha dicho es media verdad o si todo lo que se ha dicho es una gran mentira. ¿Qué me he dedicado a hacer? Y así lo dije en la radio esta semana, arrancando la semana. Me he dedicado a tratar de medio revisar, tampoco contaminarme mucho, pero tratar de revisar qué es lo que están diciendo las distintas versiones o cómo nos hablan las distintas versiones de los hechos que ocurrieron en esa primera supuesta incursión por el estado Vargas en Macuto y en la segunda incursión que se produjo en teoría en el estado Aragua en la zona costera de Caruao, de Chuao, digo, repito, de Chuao. ¿Qué es lo que he visto? Básicamente he visto que hay tres grandes versiones. Creo que hay tres grandes versiones de los hechos. Y lo dije así, las voy a resumir muy rápido porque el cuento es larguísimo. Pero una versión la ofreció el fin de semana antes de que ocurrieran los hechos Associated Press. Associated Press dijo que básicamente desde Colombia se estaba preparando una operación con la anuencia, quizá incluso con el liderazgo, con el protagonismo de Cliver Alcalá y un ciudadano canadiense que había estado en el ejército de los Estados Unidos prestando servicio, incluso en época de guerra, que es este ciudadano llamado o de apellido Grudó, para promover una invasión, una intervención militar desde Colombia hacia Venezuela, con una tropa de parte mercenarios y parte soldados venezolanos, esto es muy importante, que habían quedado de alguna manera en situación de guindando, pues habían quedado guindando después del 30 de abril pasado. Muchos de estos soldados se dice que habían quedado a la buena de Dios después de que el 30 de abril del año pasado Leopoldo López y Juan Guaidó se tiraran el operativo de La Carlota, que no llegó a nada, que ya al mediodía estaba derrotado. ¿Qué ocurre? Que se dice que este ciudadano Grudó es un caballero que tiene un problema de mitomanía, que tiende a decir cosas que no son verdad, que de hecho el plan que en un principio trató de vendérsele a Guaidó, propiamente a Guaidó, al gobierno colombiano y a los Estados Unidos, no contó con anuencia de ninguno de estos tres actores y que sin embargo este ciudadano decidió seguir adelante por consideraciones propias, con un grupo de hombres que él llegó a persuadir para que siguieran adelante con este plan. ¿Qué ocurre? Que a mitad de camino se presentaron muchos inconvenientes, el ciudadano insistió en seguir con el plan, los hombres también estaban ya montados en el burro, como decimos en criollo, y después de que estaban ya montados en el burro difícilmente se iban a bajar. Se produce a lo largo de ya más de un año, porque esto fue hace un año, repito, esto, bueno, no un año, pero sí tiene cerca de un año porque sería posterior al 30 de abril del año pasado, incluso un encuentro o una tentativa de encuentro entre Guaidó y este caballero donde él le habría planteado la alternativa, como les digo, esta de intervenir militarmente en Venezuela. Y lo que se dice acá es que no logró persuadirlo, sino que se habrían puesto de acuerdo o habrían tratado de establecer conversaciones para materia de asesorías de seguridad, porque este caballero tiene una contratista en los Estados Unidos en el área de la seguridad privada que se llama Silver Corp. Silver Corp, cuando ustedes se van a su página web, ustedes van a ver que presta distintos servicios de distintas áreas de la seguridad, de reputación, gestión de crisis, liderazgo de la crisis, tareas especiales, así dice, una cantidad de cosas. Ustedes pueden ir a la página, googleen Silver Corp y van a ver que el número de actividades, la característica de las actividades
que ofrece esta gente son tan diversas y tan ambiguas como para ponerlo usted a dudar sobre qué realmente es el área de especialización de esta gente. Bien, ¿qué se dice? Que sí, que habría podido ponerse de acuerdo con Guaidó para actividades de asesoría de seguridad. ¿Mm? Que el plan siguió siendo llevado adelante y que lo que nosotros vimos hace más de un mes con la versión del régimen de la incautación de un armamento, incluso creo que de un efectivo en la frontera colombo-venezolana, correspondía más o menos a lo de esta operación, donde se estaban tratando de mover estos hombres hacia territorio venezolano y bueno, fueron cazados en la frontera. Pero aquí el sujeto importante no es tanto Goudreau, el sujeto importante es, en esta primera versión, Cliver Alcalá Cordones, que está requerido por la justicia de los Estados Unidos, de hecho ya está cautivo allá, y va a ser procesado por la justicia de los Estados Unidos según lo que entendemos el común de los mortales, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Se dice que todo esto fue atizado por Cliver Alcalá Cordones. Cliver Alcalá Cordones cayó hace un mes, más o menos, en términos llanos, y después de que eso ocurre se produce este alzamiento. Entonces, esta versión de los hechos, que es de Associated Press, ya daba por caído el movimiento. El viernes 1 de mayo se publicó en su versión en inglés la versión de Associated Press. ¿Por qué se producen unos hechos que dan al traste con cualquier iniciativa de posibilidad de éxito dentro de esto que se estaba supuestamente haciendo, después de que ya Associated Press estaba declarando el fracaso del movimiento? Esa es una pregunta que queda allí. Hay una segunda versión, que es la versión de los que yo he llamado los idiotas, la versión de la gente que no piensa, la versión de la gente que repite y repite y además se burla y cree que está haciendo una gracia cuando se burla. Esta es la versión que, desde el punto de vista de la gente que no sabe mucho de política y desde el punto de vista incluso de la gente que sabe de política pero que miente deliberadamente, montó, por ejemplo, un grupo de tuiteros el día domingo, cuando se conocen los hechos, durante toda la mañana y durante todo el día. ¿Qué decía esta gente? No, todo eso es mentira, eso es un pote de humo, eso es un paño, un trapo rojo, como decía también en alguna época, y eso lo negamos todo. O sea, eso no existió, eso es mentira, eso no tiene ningún asidero, quieren perjudicar a Guaidó. Ok, yo no descalifico el hecho, o yo no, mejor dicho, yo no anulo el hecho, yo no niego el hecho de que pueda buscarse perjudicar a Guaidó, pero descalificar una cantidad de cosas así de una manera tan alegre, como que, mira, no, esto es mentira, y ya, sin sentarte a pensar, a empatar hechos, a ver si es verdad o es mentira, a ver no solamente fotos ni videos, sino a ponerle cabeza, a ver si es verdad o mentira, me parece, y por eso es que le he calificado como la versión fácil, la de los estúpidos. Me parece una estupidez. No es nada personal contra nadie, es simplemente que me parece muy fácil. Vamos a ponerle cabeza a ver si tiene sentido o no lo que está ocurriendo, a ver si se puede ver que tiene sentido. La tercera versión es la versión, diría yo, a ver, ¿cómo digo esto y no sonar antipático? Porque no es antipatía lo que quiero reflejar. Es la versión explosiva, vamos a ponerle ese rótulo. La versión explosiva corresponde a la entrevista que le concede a Patricia Poleo el propio Goudreau. ¿Qué dice en esa entrevista? ¿Cuál es la versión que ofrece el actor de la película? Él dice, mira, a mí me contrató Guaidó, o sea, yo sí llegué a un acuerdo con Guaidó y ni siquiera era para asesorías de seguridad ni nada. Él estaba convencido y además me contrató, hubo un preacuerdo para yo intervenir militarmente en Venezuela con unos hombres a los cuales nos iban a pagar. Y a la hora de la chiquita, cuando correspondía hacer el pago, no pagaron. Y por eso es que se cae la operación. Es una versión explosiva porque ella dice, bueno, no es solamente que hubo una reunión con Guaidó, sino que todo se cae porque no hubo un pago. Entonces ya es un asunto de mercenarios completamente. Esta es una versión que además tiene elementos comunes con la versión de Associated Press, porque son los mismos actores. Se habla de Colombia, se habla de Goudreau, porque es el que da la entrevista, de hecho. Se habla de una operación que existe, que tiene carne y hueso, pero no coincide con la de Associated Press en el hecho de que dice que Guaidó sí estaba metido en la cosa y que el gobierno colombiano o élites políticas colombianas podrían estar metidas en la cosa. Associated Press, de hecho, llegó a un punto en el que logró contrastar o investigar que este caballero le habría dicho a sus hombres que aunque ellos no le apoyaran directamente ni el gobierno colombiano, ni Guaidó,
ni el gobierno de los Estados Unidos. Él tenía acceso directo a Donald Trump con unos cabilderos, o no sé cómo se hace la política en Estados Unidos, a punta de lobby, de intermediarios, de conexiones, etcétera, para llegarle directo a Trump y que él iba a persuadir a Trump de que pusiera plata en esa movida. Al final lo que dice Associated Press es que lo que ellos piensan es que este caballero llegó a unos compromisos, convenció a unos norteamericanos, lobos solitarios, de financiarle en alguna medida la aventura y él les habría prometido una recompensa a cambio. La recompensa era que, bueno, cuando Venezuela cambiara su régimen político, ellos iban a tener contratos en el área de la energía, el área petrolera, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que presume Associated Press, lo que asoma la evidencia que ellos tienen. Vuelvo a la tercera versión, la explosiva. Él dice entonces a Patricia Poleo que todo se cae por Guaidó. Y que bueno, que eso es lo que explica que se cae. Que el contrato era de 12 millones de dólares. Y que él pidió un anticipo de 1.5 millones y que no le pagaron. Quienes me dicen que se está pegando mucho, por favor, tengan paciencia. Yo igual esto lo voy a subir posteriormente en mi canal de YouTube, o eso espero hacer. Quienes lo están viendo, bueno, perfecto. Lo logré. Vuelvo a la tercera versión. Quiero terminar esta parte. A mí la versión que alguien me preguntaba allí, estoy viendo las preguntas. ¿Cuál crees tú que es la versión correcta? La versión correcta para mí, la versión correcta no existe. Yo he ido empatando cosas de varias versiones, porque hay una cuarta versión. La cuarta versión es, por ejemplo, el régimen. Es decir, aunque el régimen se termina pegando a la versión de Goudreau, que es la que ofrece en la entrevista con Patricia Poleo, es la que Maduro expresa en una cadena ayer, pero le pone más, porque este caballero, Nicolás Maduro, lo que dice ayer es que no es que solamente estaba Guaidó, es que Trump fue el que persuadió a esta gente para hacer esto. Que eso nunca lo llega a decir en la entrevista. Él dice, no, yo llegué a un contrato fue con Guaidó. A mí esa versión no me hace tanto sentido por el hecho de que cómo se cae un operativo que no te pagaron. ¿Para qué tú te metes en un país para hacer un trabajo que no te han pagado? En esta tarde, conversando con Daniel Lara, por ejemplo, me decía, no, es que él llegó a decir en otra entrevista que es que él llegó a un punto de enamoramiento, de empatía tal con la causa venezolana, que incluso no habiéndole pagado, él siguió en la aventura. Porque él dijo, bueno, nada, esto hay que hacerlo porque hay que liberar este país, le agarré cariño pues a la causa que está defendiendo esta gente. No sé. Todo es la opinión de él, la versión de él versus los hechos, que no conocemos, repito. Entonces, ¿qué creo yo? La versión pareciera más investigada, más contrastada, aunque, ojo, tiene bemoles también, es la de Associated Press. Porque en la versión de Associated Press, a cada ratico, se dice que ni Colombia, ni Guaidó, ni nadie sabía. O sea, lo que se dijo de la versión de Associated Press en su momento, de la AP, es que parecía un lavado de cara, una operación de lavado de cara frente a un eventual desastre que no se sabía para dónde iba, con el gobierno colombiano, el gobierno de Trump y el gobierno interino de Guaidó. O sea, que se pretendiera lavarles la cara con algo que no había pasado, pero que probablemente iba a pasar. Y bueno, y pasó 2 días después, pasó el domingo. Repito, esto de AP salió el viernes 1 de mayo. Yo hasta este momento no estoy casado con ninguna de las versiones. Sin embargo, la entrevista de Goudreau me genera dudas. La entrevista de Guaidó, se lo he dicho amigos, me genera muchas interrogantes. Para empezar, eso del pago. Se presentó un video donde había una conversación en teoría con Juan Guaidó. No hay imagen, hay audio, pero es la voz de Guaidó. ¿Podría ser montada la voz? No lo sé. Estamos en el mundo donde todo puede ser montado. Pero yo quiero recordar la versión de AP. AP llega a decir que sí se reunieron o hubo una tentativa de reunión entre ellos dos para un contrato o la posibilidad de un contrato sobre seguridad privada de la presidencia interina, no un contrato para intervenir militarmente en Venezuela. Entonces, esto creo que es importante porque podría ser que incluso el video sea verdad, que se reunieron virtualmente, por supuesto, intermediados por JJ Rendón o por quien sea, y el contrato, ese contrato de que él también se mostró en la entrevista, en Factores de Poder, que es el medio de Patricia Poleo, ese contrato se muestra la parte de las firmas y no se sabe cuál es la parte, el cuerpo del contrato. O sea, qué es lo que se está firmando allí. Goudreau dice, no, lo que se está firmando es una operación armada a intervenir Venezuela. Y Guaidó estaba de acuerdo y me incumplió. Pero me deja patas cojas también con el tema de, bueno, ¿quién firma un contrato para invadir un país?
Hay gente que ha dicho, no, bueno, en Estados Unidos tú puedes firmar un contrato para lo que sea, más con una corporación. En Estados Unidos es perfectamente legal contratar con una corporación armada, pues que nosotros en teoría le llamamos mercenarios. Pero eso existe no solamente en los Estados Unidos, eso existe, por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, la Gran Bretaña, y en Europa entiendo que hay varios países donde esto son actividades legalmente reguladas. Pero bueno, el cuerpo del contrato para mí es importante también, y es importante esa parte del relato, cómo se construye a través de eso. A todas estas no sé dónde está Goodrow ahorita, probablemente esté en los Estados Unidos, está fuera del país, no cayó, han caído hombres en estas operaciones. Yo creo, o sea, ¿dónde apunta mi olfato? Que mi olfato puede estar piche, pues mi olfato puede no llevar a ninguna parte. Yo creo que la verdad de todo esto está a medio camino entre todas estas versiones. ¿Y qué es lo que creo? Sí había una operación que aprovechó el espíritu que había de unos venezolanos que declararon que, bueno, que la vía insurreccional, la vía armada, además viniendo de la Fuerza Armada, era la única para deponer a Maduro. Se embarcaron en la operación, incluso mucha de esta visión se avala en el hecho de que los que componen la operación son militares que salieron al ruedo del 30 de abril, es decir, están dando una segunda fe de vida, una segunda fe de lealtad, de que ellos quieren ese camino y creen en eso, porque aparecen dos veces, como el señor Sequea, cuyo historial parece, uno del capitán creo que Sequea, cuyo historial parece que no es muy limpio porque fue uno de los torturadores de el general Vivas en cautiverio, pero bueno, él brincó el charco el 30 de abril y ahora aparece acá. Pero me da la impresión cuando sale en AP el nombre de Cliver Alcalá que esto era una operación infiltrada desde el principio. O sea, lo que me da la impresión es de que probablemente esta gente estaba infiltrada, había dobles agentes en la operación y es una operación que simplemente colapsa porque estaba cantada, o sea, había flujo de información de allá para acá. Y los iban a hacer, como decimos nosotros en criollo, los iban a esperar. Y prácticamente lo que hemos visto, de lo que se ha mostrado, no podemos creer todo lo que se muestra, pero lo que se ha mostrado es prácticamente, mira, los estamos esperando. Entonces, eso para la gente que dice, bueno, ¿cómo es posible que, ahí entran las preguntas, ¿cómo es posible que vienen sin armamento, vienen en shorts, vienen, o sea, empiezan todas las preguntas, pero sobre las preguntas y sobre las dudas que son válidas. Yo hace 2 semanas estuve en un foro online hablando de la narrativa de los totalitarismos, de cómo construyen verdades donde no existen. El problema es que uno en totalitarismo, o en Venezuela no es un totalitarismo per se de los que uno conoció en el siglo XX, pero es un régimen que apunta, o sea, la tradición está claramente estructurada. Es la tradición, por ejemplo, del castrismo cubano. Y el castrismo cubano no es una simple dictadura de las que se quedaron en el siglo pasado tampoco. Se ha sofisticado a un punto que, bueno, que ya logra hasta que en foros internacionales se le aplauda. Entonces, teniendo eso en claro, hay que tener claro también que aquí se pone a dudar a todo el mundo de todo. O sea, en este tipo de regímenes políticos nadie cree nada y es lo natural, porque hay tanta mentira, hay tanta fabricación artificial de hechos que uno no sabe que es verdad. Sin embargo, hay dos cosas, dos antecedentes, que ojo, cada cosa tiene sus propias características, pero hay dos antecedentes, quizás hermanados a esta causa que se decía se estaba defendiendo, que yo llamo la atención sobre la gente y por eso he escrito en Twitter también. El capitán Caguaripano en Paramacay y el inspector Oscar Pérez en Caracas y bueno, y luego el desenlace fatídico en el Junquito. Yo en ninguna de las dos operaciones creí, ojo, yo no salí a adversar ninguna, sino que lo que salí a decir en su momento, mira, me parece que esto está raro, esto parece, tiene componentes de show, creo que llegué a decir. Y me arrepiento de haber dicho eso hoy, cuando Caguaripano está preso, torturado como lo han torturado, y Oscar Pérez está muerto. Yo lo digo plenamente, me arrepiento de haber hecho eso. Pero claro, era un ciudadano más que en medio de tantas cosas que han pasado en 20 años en este país, tiene quizá poca capacidad para creer. Entonces, quizá esto no tenga que ver con aquellos dos episodios, pero digo es que ya han pasado cosas que han puesto a dudar a la gente. Entonces, no es tan fácil despachar esto y por eso llamo versión, con todo respeto, de idiotas o de estúpidos a los que salen a decir este tipo de cosas tan alegremente, de que, bueno, hicieron memes, que si sobre la cartera del que agarraron, que tenía un récipe médico, de un odontólogo. Está muy bien para el chiste, pero eso no descalifica per se un hecho que ya tiene probablemente antecedentes en nuestro país, que es gente que cree que esa es la vía y se lanza. Entonces no me parece lo correspondiente. Bueno, aquí, más allá del tema de las versiones, más allá de todo esto, ya les dije que es más o menos lo que dice, cuál es la cuarta versión, que es la del régimen, la de Maduro, está lo de Guaidó. Guaidó se desmarcó,
pide que, o lo que expresa es que no quiere que a esta gente le vaya a pasar nada, lo cual es muy difícil. Yo tengo mucho temor, por ejemplo, vi al hijo de Baduel, uno de los tantos hijos del general Baduel, sobre el que tengo muchas diferencias, cautivo. A este mismo señor Sequea, que repito, parece que tiene un antecedente de torturas, eso es lo que se ha tratado de decir desde algunos medios. Yo no tengo cómo verificar eso, yo no tengo cámaras dentro del SEBIN, de la DGCIN ni nada, no sé si él era el autor de las torturas del general Vivas en su momento, ni en Ramo Verde, yo no tengo cámaras en ninguna parte de esa. Pero es lo que se ha dicho, bueno, pero este caballero lo llevaban, pero en pellones, o sea, como si le iban a caer, a coscorrones era lo mínimo, cuando lo estaban llevando en Vargas, ¿no? Al sitio de cautiverio, que lo transportaron en un helicóptero desde el estado de Aragua. Y frente a esto hay un problema, ¿no? Que es que Guaidó tiene más de un año diciendo, y nosotros tenemos un convencimiento, incluso desde el punto de vista académico, mucha gente, de que la democracia y sus métodos se han quedado insuficientes con respecto a proponer mecanismos para cambiar el gobierno en Venezuela. Y Guaidó ha llamado a que los militares se pongan del lado de la Constitución, de que acompañen al gobierno interino, y esto no es más que desconocer a Maduro, o sea, no vamos a poner aquí a elaborar tonterías. Entonces, el problema y el aprieto en el que pone esto a los demócratas venezolanos es que, ok, cuando pasa la tragedia es huérfana, las derrotas son huérfanas, y nadie va a salir a decir, no, si yo estaba montado en ese movimiento, nadie lo va a decir. Y yo sabía de que eso, y bueno, y eso iban a entrar por aquí, y venían tantos hombres, y traían tantos en pertrechos y en armamento. Nadie lo va a decir porque una derrota y más de un tipo de vía insurreccional, nadie se arroga la paternidad de una vía insurreccional cuando fracasa. Ahora, cuando triunfa todo el mundo, llega a figurar. Pero aquí hay un problema, ¿no? Que es que queda en una posición ahora donde Guaidó no le queda más que desconocer, decir, mira, no estamos en eso. Y al desconocer eso, al desconocer el hecho, el aprieto es, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Para los que plantean, ojo, yo me estoy abstrayendo acá de mi posición, es muy difícil, yo tengo una visión de la situación venezolana, pero ¿cuál es la alternativa? Si tú lo que has planteado durante más de un año es que la vía es que estos militares se volteen, y si se voltean, ¿qué van a hacer? Se voltean, tienen que hacer alguna acción de manifestar ese volteamiento, por poner un venezolanismo, un latinazo acá. Entonces es complejo porque lo ponen entre la espada y la pared, y aquí empieza una operación que es desde mediática, política, hasta incluso existencial contra el propio Guaidó. Porque el régimen ahora, bueno, tiene todo el argumento. El régimen ahora tiene toda incluso desde el punto de vista de un gobierno democrático, que no lo es el de Maduro, pero él vende esa lógica, va a decir, no, bueno, es que este tipo tiene que ir mínimo preso, porque él fue el que apadrinó esto con Trump. A Trump no lo podemos poner preso porque Trump está en Estados Unidos, pero Guaidó está acá. Entonces entra un juego complejo. Entra un juego donde Guaidó queda en una posición de minusvalía porque tiene que desconocer una acción a la que él mismo, por vía indirecta, quizás él no estaba en una acción con Cliver Alcalá, que es para mí un delator. Cliver Alcalá para mí es un tipo nefasto. Cliver Alcalá es un tipo que está metido en narcotráfico, sí. Pero la acción, el paraguas de acciones insurreccionales tal, Guaidó lo ha cobijado. Y ojo, yo no lo estoy criticando, porque yo creo que dentro de lo que hemos visto, el repertorio de acciones venezolanas, elecciones, referendos, o sea, es decir, elecciones parlamentarias, pedir elecciones presidenciales, venir con una mesa de diálogo, bueno, y tú frente a todo eso y la insuficiencia de esos mecanismos, bueno, más o menos, ¿qué te va quedando? O sea, el repertorio es ese más el tema de la acción esta de insurreccional. Porque el otro es el otro elemento del repertorio, bueno, no haces nada y te la calas, pues, y te calas a Maduro, y listo, y te quedas callado. Entonces es complejo porque han puesto a Guaidó en una situación difícil. Sin embargo, yo quiero ratificar eso. Yo no creo todavía en ninguna de las versiones a pie juntilla de las que se han sacado a la luz pública. Yo no las creo, no las creo. He estado tratando de empatar cosas, por eso he venido a ofrecerles a ustedes esta visión de los hechos, que es una visión mixta entre todas las versiones. Pero creo que además el régimen sí, o sea, es una mentira acaso decir que sale después de esto con algún tipo de puntos a favor, no. O sea, tienen una narrativa, y es una narrativa tan vieja que es la narrativa que usaron, por ejemplo, en su momento los regímenes patrioteros de izquierda, comunista, que hubo en América Latina en el siglo XX. Pongamos por caso Allende. La narrativa de que, bueno, los yanquis, bueno, y allá sí pasó, le pasó en el Palacio de la Moneda, ¿no? Pero la narrativa típica de la izquierda de toda la vida, el imperialismo yanqui viene por mí y, mira, han montado un golpe y tal, o sea, y la operación ahí está. Entonces es muy complejo.
Una reflexión final. Yo creo que no todo se debe decir. Yo creo que hay cosas que no se pueden decir. Y más cuando usted ha asumido y ha conceptualizado este régimen político como lo que es. Hay gente que lo tiene muy claro, hay gente que todavía no le ha caído. Pero la mayoría de la gente que está metida en política ya más o menos sabe qué es lo que tenemos nosotros. Pero en ese sentido yo digo, todo no se puede decir. De hecho, yo me abstendría siendo periodista, que no es de las cosas, o sea, sí, es el oficio que ejerzo. Pero yo no me precio de que ay, yo soy un gran periodista y entrevisto a este y al otro. Yo me abstendría incluso de entrevistar a muchos actores de este proceso por unos días. Porque me parece que es hasta develar el proceso en sí. Entonces, si existe. Y yo quisiera esperar el desarrollo de los hechos. De hecho, voy a esperar el desarrollo de los hechos para poder ofrecer una conclusión sobre esto que hoy he presentado como una visión a 3 bandas, algo así. Una visión a 3, 4 bandas, porque está la del régimen, está bueno, y están todas las que ustedes quieran sacar. Pero he ofrecido 3 para empezar, una más y la mía que es una mezcla de todas. Entonces, hay que tener claro eso. Hay cosas que no se pueden decir. Y es difícil para un periodista decir esto. Pero es que desde un punto de vista táctico, estratégico, si usted está en este tipo de cosas, usted no va a salir a comunicar todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso es lo que más o menos quería compartir con ustedes. ¿Qué dicen por acá? No ofendas, Jon Snow Guaidó no ha luchado nada. Bueno. Oliver saluda desde Suiza y dice, estoy trasnochado viendo, gracias. Rosa Oliver, míralo, es de hoy, muy bueno, no sé quién es Oliver, pero bueno. Oliver, saludos al Oliver que esté por allí. Oliver Fessler. Hola Rosa, bueno. A ver si alguna pregunta por acá la respondería. Saludos a todos los que están conectados. No me pongo a saludarlos uno por uno porque se nos va el tiempo y el tiempo en este caso es oro porque me llega el reloj aquí, ¡pac! Y me cortan la transmisión. Ronald Samú dice, no hay salida democrática, hay que declarar una guerra. Y esto es un tema. Marbello dice, no sabemos cuál es la verdad, por supuesto, eso es lo que más o menos le he querido decir ahora. Para llegar a respuestas se tienen que hacer conclusiones que conecten con los hechos. He tratado, no es conclusión, porque una conclusión es algo que ya se deja por definitivo, y yo no he llegado a una conclusión todavía. Estoy haciendo hipótesis, interpretaciones, conectando cosas a ver si pensamos juntos. Silvia, que te quitan el comentario, no sé qué comentario. Saludos de San Cristóbal a Lore Fiallo. Un poco más y Guaidó dice las mismas soquetadas de Enrique Ochoa Antich. Bueno, ya eso, ven, ese es el nivel. Qué bueno esa acotación, más allá de decir soquetadas o no, Miguel, pero sí son soquetadas a veces. Ese es el nivel al que lastimosamente se le pone a escoger a Guaidó. Porque bueno, entonces tú no estás con esto. Tú sales a condenarlo, porque lo que te lleva el régimen es a que lo condenes, porque si no lo condenas vas preso. ¿Ven lo complicado que es? Esto es una cosa terrible. Si no lo condenas vas preso, pero entonces, bueno, si lo condenas, ¿ya qué vas a hacer? Si lo condenas tienes que situarte en la posición donde tú defiendes los métodos democráticos, constitucionales, pacíficos, es decir, como si esto fuese un país normal. Vamos a unas elecciones, que no sé dónde, porque además estamos en cuarentena por una pandemia. Asumimos que el otro es un rival netamente político y democrático. O sea, una cantidad de cosas que no existen, que son las que plantea tipos como Ochoa Antich, Claudio Fermín, Henry Falcón, el Bertucci, toda esta gente, pues, que ustedes conocen, el MAS, toda esa gente. Que dialogar, o sea, porque no han pasado 20 años. Y no digo más porque me altero. Ese es el problema. Los tipos hacen un tiro de gracia perfecto. Te generan un pretexto para ponerte preso, para perseguirte, para acosarte. Yo temo mucho por la gente. O sea, yo puedo tener todas las diferencias del mundo con Guaidó. Yo puedo tener todas las diferencias del mundo con su equipo, que me parece que hay gente nefasta en ese equipo. Pero yo temo mucho por la integridad de esa gente. Porque hay unos que están comprometidos con esa causa y aunque no sean personas que yo esté de acuerdo con lo que están defendiendo, porque me parece que están botando la bola de hace rato, esas personas no merecen ir presas. Esa persona no merece que le pasen cosas. Y probablemente con esto se quede un pretexto para que le pasen cosas, porque esto te construye toda una narrativa. Y entonces, si tú no quieres que te pasen cosas, tienes que situarte en un discurso de perdonavidas. Es que la mesa de diálogo, eso no existe como solución política en Venezuela. Entonces, es un golpe estructuralmente muy complejo. ¿Crees que a Guaidó le pongan los ganchos? Bueno, es que si somos lógicos, es que es lo que corresponde ahora. Yo no quiero que eso pase, pero si este tipo está diciendo, mira, este tipo te ha metido un golpe y no lo pones preso, claro, ahí entra el tema de Estados Unidos.
Entonces realmente si hay un miedo a Estados Unidos, porque si no lo pones preso, el único aval que tiene Guaidó para que no lo pongas preso es no generar un problema de mayores proporciones, si es que cabe, en términos internacionales. Estados Unidos, Unión Europea, va a ser muy complejo, pues. Entonces prefieren tenerlo libre y que se siga, digamos, el juego del chavismo siempre ha sido, tenlo libre y déjalo que se desgaste, que se haga en su propia salsa, como decía Chávez. Déjalo que se desacredite frente a sus simpatizantes, déjalo que el tipo coleccione incoherencias, que además parece que le es fácil, le es muy fácil coleccionar incoherencias, porque la verdad también sea dicha, y entonces a eso es que juegan, pues. En esto nadie gana, todo el mundo pierde, ni hablar de los familiares de los protagonistas, es el peor de los mundos. Se lo digo yo que he tratado bastante con casos de presos políticos, es el peor de los mundos. A Guaidó no le creo y al chavismo jamás le creí, dice Eli. Así es, los efectivos son hombres valientes, es una interpretación. Yo lo que he querido es que no se siga diciendo así por default, por rebote, que no, que es que todo está, el show y esa gente que está ahí. Algunos habrán creído. Yo lo que creo es que hay una mezcla entre gente que creyó y se montó en eso y una infiltración, una operación infiltrada completamente. Miguel Durán, Papi Lupi. Mire, amigo, si usted está sacando conclusión por declaración de Patricia y Lara Faría, o sea, y llama idiota a los demás, no entendí. Aprende a escribir para entenderte mejor la idea, porque no te entendí, de verdad. Mr. Bursátil. Bueno, el FBI de James Comey trató de hacerle un golpe de estado a Trump con Russia Gate. Esto de la invasión es un intento de sabotaje de parte de la CIA para tratar de... Imagínate tú, una teoría más elevada, que es que lo montaron en Estados Unidos para desacreditar en una operación de opinión pública a Trump de cara a la reelección. Mira, no lo sé. Bueno, los del régimen tienen estrategias maquiavélicas que les salen muy bien aprovechándolas, dice Miguel Durán. Vean a Lara Farías en el programa de hoy. A ver, él tiene la tesis de infiltración también, ¿no? Mi amigo Daniel. ¿Sabes algo de que hubo muertos del FAES? No tengo información de nada de eso. De hecho, creo que de todo lo que he revisado, ninguna de las fuentes señala bajas del lado del régimen, lo cual es complejo porque entonces, bueno, mataron a 8 según el relato del régimen el primer día, en la primera intervención. Ellos no tuvieron bajas y bueno, y en la de Aragua menos, ¿no? Javier Carpio, ¿por qué el Nacional adelantó los hechos horas antes? ¿Quién infiltró esa información? Bueno, ya lo que yo les decía. No sé si, yo no sé si lo hizo el Nacional, pero no me parece que hay cosas que no hay que comunicar, de verdad. Si esas operaciones son serias y ese tipo de cosas son serias y si se cree en lo que se predica. Piñate dice que a lo mejor el objetivo es desinformar, es lo que creo. No, hay un componente. O sea, cuando tú creas tantas dudas y tal, obviamente hay un componente de eso. Ahora, repito, hay un componente militar, hay un componente de purgar esos militares, hay un componente de crear un pretexto para ver cómo terminas de darle con la chancleta en el piso, como se dice en criollo, a la oposición, para perseguir. Hay un componente que si no es de darle la chancleta en el piso, es de domesticar a esa cucaracha, que piensa el régimen que es la oposición, y entonces que esa cucaracha se porte bien y no se coma la luz, declarando que todo esto está mal y que bueno, que no se puede estar apelando a la violencia y tal. Todo ese cuento que sabemos de los comunicados y todas esas cosas. Entonces, bueno, ¿qué pasará con las elecciones parlamentarias de este año? ¿Crees que se den? Mira que nadie más habló de eso. Eso como que está en pico de Zamuro, no lo sé, no manejo información del CNE, lo veo difícil que se haga. Si no hay nada preparado, no se está haciendo ningún protocolo, digamos, previo que siempre se hace a las elecciones, yo no veo nada preparado para una elección que tiene que comenzar a prepararse por lo menos, creo yo, que 3 meses antes. Y ya estamos en mayo. Que no es que me interesaran mucho las elecciones parlamentarias tampoco, ¿no? Porque no creo que sean la solución al problema político venezolano, esa elección parlamentaria. Ahora, si me hablan de una presidencial, si acaso, ¿no? Si acaso. ¿Viste surtidores de gasolina instalados en Fuerte Tiuna? No los he visto, lo que sí he visto es las colas que no se acaban. Bueno, creo que por hoy estamos bien. Creo que podemos terminar este live acá. Gracias a la gente que se suscribe a mi canal de YouTube, gracias a la gente que le da like a los videos, que los comparte a través de sus redes sociales y por supuesto gracias a ustedes que estuvieron conectados en vivo por acá por Instagram Live. Nos vemos en la próxima.